Gracias por la invitación. Muchas gracias a la Fundación por acogernos. Y buenos días, autoridades, señoras, señores. Bueno, ya me han presentado. Soy el responsable de la oficina de Garrigues en Casablanca. Por decir unas palabras de nuestro despacho creo que es relativamente conocido. Actualmente es el despacho de abogados más grande de Europa continental. Somos más de 2.000 abogados presentes en 12 países en 4 continentes. Abrimos la oficina de Casablanca en el año 2005. Yo en aquella época trabajaba en la oficina de Madrid. Me ofrecí voluntario para esa aventura, esa empresa nueva de abrir una oficina desde cero en un país en el que nunca había estado, por cierto. Y 17 años después, pues sigo en Marruecos y sigo en la oficina. Fui para 3 años, me pidieron que prorrogase otros 3 porque la cosa había salido bien y luego ya nadie preguntó nada y hasta hoy. Esa es la realidad. Entonces, he tenido una ponencia en la que quisiera compartir unas ideas muy generales del marco jurídico de la inversión que rodea la inversión extranjera en Marruecos. Es decir, hemos hablado bastante de flujos económicos, hemos hablado también de inversión, sobre todo de flujos económicos. Entonces quería dar unas pinceladas prácticas sobre el marco jurídico que rodea, como digo, la inversión extranjera. Cuando alguien mire un mercado exterior, yo creo que el marco jurídico siempre es algo que resulta primero muy opaco, muy raro. Y bueno, el derecho es opaco, entonces bueno, creo que la impresión está bastante justificada, ¿no? Entonces, por dar algunas pinceladas generales, el Marruecos tiene un marco normativo de inspiración francesa y abierto a la inversión extranjera. Cuando digo de inspiración francesa, hay normas que están copiadas de las normas francesas, otras están inspiradas y algunas están directamente copiadas. Estoy hablando de normas en derecho laboral, en derecho societario, en derecho de la competencia, en bastantes sectores. El idioma de negocios debemos tener presente que es el francés, aunque no tenga carácter oficial. Marruecos tiene 2 idiomas oficiales, el árabe y el bereber. El bereber lo es solamente desde la Constitución de 2011, que es la Constitución actual. Antes de la Constitución, el único idioma oficial del país era el árabe, pero el francés, a pesar de no tener ningún carácter oficial, es el idioma predominante en los negocios, el idioma en el que trabaja principalmente la banca, el idioma en el que trabaja la bolsa, el idioma en el que trabajan muchos notarios. El único, por así decirlo, la única parcela en la cual el árabe es dominante es la administración de justicia. La Administración de Justicia se arabizó hace ya bastantes años y toda la actividad de los tribunales se desarrolla en árabe. Pero el idioma, tenemos que tener presente que el idioma predominante de los negocios es el francés, aunque en el norte haya una afinidad y un conocimiento del español por razones históricas. También, si alguien va a otorgar una escritura pública en Tánger, pues muy probablemente estará en francés y no en español. Por decir algo también, tenemos un sistema fiscal muy semejante al español, con unos tributos estatales troncales, impuestos sobre sociedades, IVA, impuestos sobre la renta de las personas físicas y una batería de impuestos municipales. Sin embargo, a pesar de esto, el marco normativo de inspiración francesa, un sistema fiscal semejante al español, aquí hay un aviso para navegantes que creo que hay que lanzar, y es que cuando estamos planteándonos un proyecto de inversión extranjera y mirando cómo pueden ser las cosas en Marruecos, hay un ejercicio muy peligroso que debe evitarse a toda costa. Nunca podemos extrapolar, cosa que se hace con más frecuencia de la que parece. Es decir, bueno, como esto parece que es como en España, una sociedad limitada, y se razona conforme a parámetros españoles. No hay que extrapolar jamás. Como se dice en francés, el diablo se esconde en el detalle. O sea, nunca hay que extrapolar ni confiarse por estas similitudes que a veces son solo aparentes. Quería hablar también algo, porque es una pregunta muy común. Yo quiero hacer negocios con Marruecos, estoy vendiendo a Marruecos. ¿Puedo operar sin establecerme o necesito establecerme en Marruecos? Yo creo que observando la realidad
hay unos cuantos casos, que son estos 4, en los cuales una empresa extranjera necesita implantarse en Marruecos para operar. Primero, cuando el tipo de presencia que yo necesito, tengo que tener en Marruecos, tengo un comercial o tengo 2 comerciales, veo que me hace falta tener un almacén. Cuando esa clase de presencia genera lo que en fiscalidad se llama un establecimiento permanente. Un establecimiento permanente que está definido, en este caso concreto, en el artículo 5 del Convenio para evitar la doble imposición suscrito entre España y Marruecos, que es un convenio bastante antiguo que se firmó en los años 80. Cuando yo tengo que tener un lugar fijo de negocios para operar porque me lo está pidiendo mi actividad, yo necesito establecerme en Marruecos. Luego veremos cómo me estableceré. Pero ahí estoy generando unas obligaciones fiscales cuyo correcto cumplimiento exige que yo cree una entidad en Marruecos. Después, cuando se realiza una obra de construcción o montaje cuya duración supera los 12 meses, de nuevo, esto es un imperativo fiscal. Cuando estoy, en este caso, el convenio para evitar la doble imposición dice que tengo un establecimiento permanente de efectos fiscales y le tendré que dar una forma jurídica. Cuando se suscriben ciertos contratos con la administración y cuando se importan bienes sin un comprador que actúe como importador. Por ejemplo, yo tengo que importar bienes en Marruecos para incorporarlos a un contrato de obra llave en mano y el dueño de la obra, mi cliente, no quiere importar, no quiere saber nada del asunto, porque he firmado un contrato llave en mano. En ese caso yo necesitaré tener en Marruecos una entidad inscrita en el registro mercantil e identificada frente a las aduanas marroquíes para poder introducir en el país esos equipos y esos materiales que necesito. Otra pregunta muy habitual es, bien, yo en Marruecos puedo invertir, puedo meter dinero, ¿lo puedo sacar? Bueno, la pregunta tiene su miga. Es decir, el dirham no es una divisa libremente convertible. Ya en España se nos ha olvidado que era eso. La peseta no fue libremente convertible hasta 1991, pero ya como ha llovido bastante, pues se nos ha olvidado un poco. Entonces, tenemos ante todo una divisa que no es libremente convertible y hay que distinguir, como en todo sistema de control de cambios, hay que distinguir las inversiones de las transacciones corrientes. Es decir, las inversiones en capital, si yo creo una sociedad o si yo compro acciones de una sociedad ya existente o si yo adquiero un inmueble, de lo que son las transacciones corrientes, es decir, los flujos de mercancías, flujos transfronterizos de mercancías y de servicios. Entonces, por lo que respecta a las transacciones a las inversiones en capital, hay una garantía de repatriación de las cantidades invertidas y de sus frutos, es decir, de lo que me rente la inversión, el dividendo, los intereses, el futuro el producto de una venta, siempre que se hayan cumplido 2 requisitos. Que la inversión se haya hecho en moneda extranjera, es decir, que yo haya introducido divisas en el país, y segundo, que las haya declarado, esas divisas y esa inversión, la haya declarado correctamente a las autoridades marroquíes de control de cambios. Esencialmente, esa declaración es una carta en la cual yo explico la inversión que he hecho, he creado una sociedad con este capital, con este domicilio social, etc. Y adjunto a la carta los comprobantes bancarios del flujo de divisas, es decir, de la entrada en Marruecos de divisas. Parece bastante sencillo. Al final, la realidad demuestra que casi todas las inversiones extranjeras en Marruecos están mal declaradas. Por desconocimiento, por olvido, por lo que sea. Y cuando llega el momento de reducir capital o de hacer una compraventa, es cuando surge de repente la mala noticia, que nos suele tocar darla a nosotros como abogados, y hay que buscar soluciones a ese problema. Y luego existe un régimen de control de cambios muy casuístico para lo que son operaciones invisibles corrientes. Es decir, como he señalado antes, en todo sistema de control de cambios hay que distinguir las inversiones en capital y las transacciones de bienes o de mercancías. Las transacciones de mercancías se rigen por la normativa aduanera. Si yo cumplo la normativa aduanera, si tengo toda la documentación exigida, puedo hacer pagos derivadas de transacciones de mercancías. Si estamos hablando de prestaciones de servicios,
asistencia técnica, servicios informáticos, cualquier clase de cosas. Ahí entramos en una casuística muy prolija y una instrucción general de operaciones de cambio que tiene más de 700 páginas, que es más de 700 artículos, perdón, que es la que regula todas estas operaciones y que conviene conocer antes de tomar cualquier decisión. Es muy habitual decir, es que he prestado unos servicios a un cliente marroquí y me dice que no me puede pagar. ¿Es verdad? No, pues tenemos que verlo. Igual no puede pagar. O igual no puede pagar el anticipo que usted quiere recibir, porque tiene un techo del 30%, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Forma de establecimiento. Antes veíamos los casos en los que es necesario establecerse en Marruecos para operar. ¿Cuáles son las formas de establecimiento? ¿Cómo me puedo implantar yo, empresa, en el país? Esencialmente hay dos, igual que en España. La sucursal y la filial. Es decir, la sucursal, un establecimiento mío sin personalidad jurídica propia. Pensemos en la sucursal del banco que está ahí, pues lo mismo, un establecimiento mío que no es una sociedad separada, que no tiene personalidad jurídica propia. Y la otra es la filial, constituir una sociedad de derecho marroquí. Lo más habitual en la práctica es constituir sociedades. Las sucursales solamente se suelen usar cuando alguien va a realizar una obra de construcción o de montaje que dura más de 12 meses, lo que mencionábamos antes, y a efectos fiscales da lugar a un establecimiento permanente. En ese caso es habitual constituir una sucursal para cumplir correctamente las obligaciones fiscales derivadas de la ejecución de la obra. Fuera de ese caso, lo habitual es constituir sociedades. Una sociedad de derecho marroquí. Eso es lo más habitual. No sucede en el 100% de los casos, pero desde luego es lo más habitual. Por lo que respecta a las sociedades, nada impide que, salvo en algún sector concreto como la pesca, pero nada impide que la totalidad del capital de una sociedad de derecho marroquí sea propiedad de extranjeros. Nada impide que todos los administradores de la sociedad sean extranjeros y nada exige que los administradores de la sociedad residan en Marruecos, con lo que es posible tener una sociedad de capital extranjero cuyos administradores son extranjeros y no residen en el país. Otra cosa es que por razones operativas puede ser interesante que algún administrador resida o que haya apoderados con facultades amplias para poder gestionar la vida cotidiana de la compañía. Entonces, volviendo a lo del capital, la consecuencia de que todo el capital pueda ser propiedad de extranjeros es que para invertir en Marruecos no hace falta un socio local, cosa que sí sucede en otros países del norte de África, como por ejemplo Argelia. En Marruecos la exigencia del socio local se eliminó hace ya muchísimos años. Yo nunca la he conocido, y llevo en el país 17 años. Incentivos a la inversión extranjera. Y con esto ya termino. Es decir, antes he hablado ya de que hay una carta de la inversión, una nueva norma, está en trámite de proyecto de ley, en discusión parlamentaria. La verdad es que la norma es muy general, establece unos principios muy amplios, necesita un desarrollo reglamentario y además no entrará en vigor hasta que no se promulgue el desarrollo reglamentario, lo que no sabemos cuándo sucederá. Entonces, pero la norma establece determinados incentivos a las inversiones actualmente, y como digo, el contenido se lo dará el reglamento cuando se promulgue. Actualmente, el principal incentivo a la inversión extranjera es la posibilidad de suscribir con el gobierno marroquí lo que se llama un convenio de inversión. Las condiciones y los límites cuantitativos que dan derecho a la firma de un convenio de inversión han cambiado bastante durante los últimos años. Actualmente el umbral es de 50 millones de dirhams. El tipo de cambio actual es un euro viene a ser como 11 con algo dirhams. Ha habido una leve depreciación del dirham, estaba a 10 y pico, ahora está a 11 y pico. Pero entonces por encima de 50 millones de dirhams el inversor puede pedir a la administración la firma de un convenio de inversión, que es un contrato,
con la administración, en el cual él se compromete a realizar una inversión con unas cuantías y unos plazos, y la administración le da subvenciones y le puede facilitar el acceso al suelo. Antes también los convenios de inversión incorporaban ventajas fiscales y aduaneras, pero ahora ya están incorporadas al derecho común, al derecho general. Entonces, se suele mencionar en los convenios de inversión, pero su verdadera fuente ya no es el convenio, porque cualquier inversor cualquier inversor tiene derecho a ellos, aunque no firme un convenio. Y por último, quisiera mencionar, porque han sido un éxito en lo que respecta a atracción de inversión extranjera, la existencia de las llamadas zonas de aceleración industrial. Antes se les llamaba zonas francas y en la práctica se les sigue llamando así con frecuencia, pero desde el año 2020 su nombre técnico es zonas de aceleración industrial. Hay bastantes en el país y casi todas tienen una vocación concreta, una vocación marcada. Es decir, la Tanger Free Zone, que está junto al aeropuerto de Tánger, es industrial. La zona de aceleración industrial del puerto de Tanger-Mediterranée, frente a Algeciras, tiene como vocación la construcción del puerto, de sus infraestructuras y la prestación de servicios de transporte y logística. La Atlantic Free Zone de Kenitra es de nuevo industrial, pero con bastante orientación al sector automóvil. Entonces, todas ellas tienen una orientación concreta. Estas zonas tienen unos incentivos fiscales, el más importante de ellos es una exención total de impuestos sobre sociedades durante los 5 primeros años de actividad. Luego se tributa a tipos reducidos que van a ir desapareciendo progresivamente. Están fuera de territorio aduanero marroquí y no están sujetas al régimen marroquí de control de cambios que mencionábamos antes, con lo que hay una libertad total de cobros y pagos al extranjero. Y como digo, han sido un verdadero éxito y todavía hay una voluntad del gobierno marroquí de crear nuevas zonas de aceleración industrial. Y estas son las pinceladas prácticas que quería dar. Estaré encantado de responder a cualquier pregunta. Muchas gracias.